Buenos días. La siguiente presentación es un video de profundización sobre el tema de la justicia restaurativa para la cátedra virtual de la Javeriana Cali. En este corto video quiero repasar muy brevemente una pregunta sobre la justicia, ¿sí? Los paradigmas que se han planteado para entender qué es la justicia y ya puntualmente la profundización que quiero brindarle a mis estudiantes, una comparación entre el paradigma retributivo, ¿sí?, sus bases y cómo se aplica en el mundo real, y de la misma manera para el paradigma restaurativo. Entonces, para abordar el primer punto, la primera pregunta sobre qué es la justicia, es un concepto muy complicado, ha sido objeto de estudio por la filosofía y el derecho durante siglos, y claramente no va a ser una respuesta absoluta en esta presentación, pero para dar una definición sencilla, ¿sí?, para poder avanzar en el tema, se dice que la justicia es poder dar a cada quien lo que se merece, ¿sí? Entonces la pregunta viene a ser cuáles son esos valores, cuáles son esos principios a partir de los cuales se puede definir qué es lo que merece cada persona. Y en lo que nos interesa en esta cátedra viene la inquietud sobre cuando alguien comete un delito, cuando alguien genera un daño, ¿sí?, qué es lo que merece esa persona o qué es lo que corresponde hacer para hacer justicia. Y aquí es cuando pasamos a los paradigmas de justicia, ¿sí? ¿Por qué se habla de paradigmas? Porque no es simplemente una aplicación, no es simplemente unos mecanismos muy puntuales para decir que algo es restaurativo o algo es retributivo, ¿sí? No hay una división completa entre los mecanismos que utilizan estos paradigmas, ¿cierto? Ni tampoco los paradigmas son mutuamente excluyentes. ¿Por qué les comento esto? Porque puede ser fácil llegar a pensar que si en algún momento vemos o escuchamos hablar de reparación, entonces caigamos a decir, ahí hay justicia restaurativa. Y no necesariamente hay justicia restaurativa porque haya reparación. O vemos que a alguien se le impone algún tipo de castigo, entonces decimos, ahí hay justicia retributiva. Y no necesariamente que exista un castigo implica que el paradigma que se está empleando ahí sea retributivo. La diferencia que hay entre estos paradigmas es la visión que tienen de justicia, ¿sí? ¿Qué es lo que se considera que debe hacerse y cuál es el fin último que debe alcanzarse para lograr la justicia? ¿Okay? Entonces, paradigma retributivo. Partamos como tengo pensado exponérselos, es cuáles son los presupuestos que tiene cada uno de los paradigmas. El paradigma retributivo entonces parte de algunas ideas. ¿Cuál es la primera de estas ideas? Las personas, los individuos, buscan su beneficio propio. Cada persona en la sociedad está buscando cómo tener más dinero, cómo obtener más placer, cómo obtener más poder, ¿sí? Cada persona está buscando cómo conseguir las cosas que desea. Y las personas tienen capacidades y recursos distintos, por lo cual la relación entre las personas en la sociedad son desiguales. De aquí entonces el paradigma retributivo empieza a ser la suposición de que si las capacidades son distintas y todos están buscando su beneficio propio, entonces debe haber una regulación para los individuos. Si no se regulan las relaciones entre los individuos, pues vamos a caer en la situación de que unos se van a aprovechar de otros y consideramos que esta situación es injusta, ¿sí? El Estado entonces debe crear leyes para regular las interacciones entre las personas y garantizar, ¿sí?, que las ventajas o los beneficios o las capacidades que tienen unos, ¿sí?, no les den ventajas injustas sobre los otros, y que las relaciones en la sociedad pues puedan hacerse de la forma más
equitativa posible. ¿Sí? ¿Qué implica entonces que se infrinja una ley o una norma? Es el aprovecharse de otra persona. ¿Sí? El ladrón se aprovecha de una ventaja, de que tiene un arma, de que escoge una situación para tomar una ventaja sobre su víctima. ¿Sí? Entonces, de esta idea de que los individuos buscan su beneficio propio, ¿cierto? Que buscan a partir de sus capacidades y recursos obtener algún tipo de rédito, se entiende que infringir la ley es precisamente tratar de conseguir esa ventaja injusta para tener algo. De ahí entonces se parte desde la justicia retributiva que para hacer justicia se tiene que generar un castigo, ¿sí? Se tiene que volver a balancear las relaciones en la sociedad, y el castigo entonces cumple el papel de quitarle esa ventaja que recibió esa persona al infringir la ley, ¿cierto? Y buscar la forma de disuadir de que vuelva a cometer esa infracción. Entonces al ladrón se le coge, hace que devuelva lo que robó, pero al mismo tiempo se le hace, digamos, pasar un tiempo en la cárcel. ¿Cuál es la lógica de esto? Si cada individuo está buscando su beneficio propio, pero piensa o sabe que ese estado lo va a castigar, le va a generar un perjuicio, un daño, entonces ya el cometer una infracción de la ley no va a ser en su beneficio, por ende entonces no va a infringir la ley. ¿Sí? Otro punto importante aquí es la intervención del Estado. Es el Estado el que debe aplicar la justicia. ¿Por qué? Para evitar los dos extremos, que sea demasiado laxo, es decir, que no se cobre ningún castigo, entonces la persona que tomó ventaja de forma injusta, pues sencillamente se ve animada o recompensada, digamos, a seguir esta conducta porque no hay una consecuencia, y también para evitar que se vuelva muy severo. Se considera que entonces si se deja en manos de las partes involucradas, ¿cierto?, que fueron las que recibieron ese perjuicio, ¿sí?, el haber sido robado, como en el ejemplo que les decía, entonces se caiga en la venganza, ¿sí? Entonces se va al otro extremo, es entonces generarle un daño, si es tomar una ventaja sobre ese infractor, y pues sería, digamos, contraproducente cobrar una venganza. Por eso el castigo se considera que debe ser balanceado, debe ser una medida exacta de acuerdo a la infracción que cometió el delincuente. ¿Listo? Ejemplos, porque estos paradigmas no solamente aplican a contextos judiciales, ¿sí? La idea de qué es justo o injusto se aplica en muchos escenarios, como de hecho es la actividad que tenemos ahora. Y el ejemplo que yo les traigo acá para ver cómo opera el paradigma retributivo son los deportes competitivos. En los deportes competitivos, ¿cierto?, a los individuos o los equipos buscan su propio interés, ¿cierto? Y se tienen que ceñir a unas reglas que indican lo que pueden y lo que no pueden hacer en ese juego. ¿Cuál es el tema? Y aquí voy a entrar un poco en la crítica que hay, ¿cierto?, al paradigma retributivo. Es que la relación con estas reglas es de interés, ¿sí? Las reglas le prohíben a los jugadores, pues tomando ese ejemplo de los deportes competitivos, le prohíben hacer ciertas acciones que les darían ventajas injustas. Por ejemplo, en el fútbol, llegar y coger el balón con las manos y correr con él, pues da una ventaja injusta sobre los otros jugadores que tratan de dominar el balón con los pies, ¿cierto? Pero entonces a esas acciones que están prohibidas hay consecuencias. Entonces ahí viene el tema de las tarjetas. ¿Cuál viene a ser la crítica? Que cumplir o no cumplir esas reglas depende de qué es lo que beneficia al individuo o al equipo en el momento, ¿sí? La motivación de seguir o no seguir las reglas depende de qué tanto me generan una ventaja o una desventaja. Y el ejemplo de eso, como les pongo aquí en la diapositiva, es por ejemplo lo que se conoce como la mano de Dios de Maradona, en la cual el hombre llega y mete un gol empujando el balón con la mano, ¿sí? Eso es ilegal, ¿sí?, en el fútbol, es una acción que va con una infracción, pero había tal beneficio detrás de hacer eso
que Maradona sencillamente decide hacerlo, a riesgo de que lo puedan pillar y le puedan pitar roja y sacarlo y todo eso. Hay un beneficio detrás de incumplir esa regla. Entonces cada persona, cada jugador llega y simplemente sopesa la potencial ventaja de infringir la ley, ¿cierto? O el potencial castigo que puedan recibir al respecto. Ahí también les coloco el ejemplo, ese no creo que tal vez lo distingan, de un partido entre Uruguay y Ghana en el Mundial del 2010, en el cual un jugador llega y mete la mano a un tiro que claramente va a ser gol. Sabe que es ilegal, sabe que le van a poner una roja, ¿cierto? Pero hacer esa acción salva a su equipo de ser eliminado. Entonces, hay un castigo, ¿cierto? Claramente está tipificada la acción, pero el individuo de todos modos decide hacerla porque hay un beneficio detrás de hacerla. Y esa es un poco la crítica que viene desde la justicia restaurativa al paradigma retributivo. Esa noción de que el cumplir o no cumplir la ley está sopesado por un beneficio propio que pueda o no tener el individuo. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas bases del paradigma restaurativo y la razón por la cual se considera un paradigma alternativo. No son solamente mecanismos distintos, sino que es una visión completamente distinta de la justicia. Entonces, de entrada, lo que plantea el paradigma restaurativo es que las personas son fundamentalmente sociales. No vivimos cada uno por nuestro lado, todos vivimos en una comunidad, en una sociedad, ¿sí?, en una ciudad, y necesitamos de otros para convivir, ¿sí? El ser humano requiere de vivir en sociedad para sobrevivir. Todo lo que es las construcciones culturales, tecnológicas, científicas, nada de eso se genera de forma individual, siempre es un proceso social, ¿sí? Pero entonces, ¿cierto?, siguiendo digamos un poco parecido a lo que plantea el paradigma retributivo, el paradigma restaurativo se comenta de que hay diferencias entre las personas y que esas diferencias van a generar conflictos. Aquí entonces empieza a ver el primer punto de diferencia con el retributivo. Para el paradigma restaurativo, los conflictos son una consecuencia natural. Se presupone de que van a surgir, ¿sí?, que está bien tratar de prevenirlos, de disminuirlos, pero es una consecuencia necesaria de vivir en sociedad. No es posible evitar conflictos si se va a vivir en sociedad, y vivir en sociedad es una necesidad para los seres humanos. De ahí entonces, paradigma restaurativo dice, van a haber conflictos, y esos conflictos son necesarios para la convivencia, ¿sí? Claro, el paradigma también supone, bueno, sin regulación, pues las personas se van a lastimar y esa convivencia se haría imposible. Es necesario que existan normas, reglas, leyes, si se quiere decir, que regulen la relación entre los individuos para que esa convivencia, que es necesaria para la condición humana, pues pueda existir, ¿sí? La sociedad entonces crea estas normas para regular la resolución de conflictos y conservar la convivencia entre los individuos, ¿sí? Aquí entonces vemos el por qué la diferencia en la visión del delito en el paradigma restaurativo. Infringir la norma implica el daño a una persona, y ese daño a la persona no es solamente a esa persona, sino que es algo que atenta contra toda la convivencia de la comunidad en la que se está, ¿sí? Porque partimos de la idea de que necesitamos vivir en sociedad, ¿cierto?, y que esa sociedad, esa convivencia en la sociedad se debe proteger. Infringir una norma, generarle el daño a otra persona, atenta contra eso. Y para hacer justicia se requiere reparar estas relaciones. Se necesita restaurar el daño que ha sufrido la víctima o víctimas. Por eso se prefieren mecanismos, métodos como el diálogo y la mediación, porque para poder restaurar la relación entre las personas, para poder reparar el daño, conocer cuál fue el daño que tuvo la persona, pues se necesita conocer directamente de los actores, ¿sí?, qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las consecuencias que tuvo la acción
que implicó la persona. ¿Sí? Y aquí vuelve y juega también en esta definición de delito la diferencia con respecto al paradigma retributivo. Los individuos todos están interesados en participar en la resolución porque la convivencia es algo que les concierne a todos. ¿Sí? No es una situación como en el tema, digamos, de los deportes competitivos, en las que hay una relación gana-pierde. Alguno tiene que ganar y otro tiene que perder. Desde el paradigma restaurativo, ¿sí? No hay una relación de gana o pierde, es de ganamos todos o perdemos todos. ¿Sí? La convivencia no es algo que se le pueda negar a uno o al otro, todos vivimos en la misma sociedad. ¿Sí? Y por eso la participación tiene que ser con todos los involucrados. ¿Sí? No podemos hablar de la convivencia si vamos a dejar a la víctima por fuera o si vamos a dejar al infractor por fuera. En este punto, uno puede hablar de que hay una participación, de que hay una participación del Estado, pero si el Estado participa no es como un tercero externo, sino como representación de esa misma comunidad en la que estamos todos, ¿sí? Y no participa como una autoridad diciendo qué debe hacerse, que es lo que ocurriría, digamos, en el paradigma retributivo, sino que participa a la par con los demás involucrados. En una relación, en un rol distinto, puede ser, ¿cierto? Pero no puede relacionarse, digamos, como alguien ajeno a lo que está ocurriendo. Tiene que involucrarse. Y pues para plantearles de ejemplo, de modelo de paradigma restaurativo, pues yo les planteo la familia. La familia es una pequeña comunidad, ¿sí? En la que cada uno de sus miembros, padres, hijos, tiene roles y funciones distintas, pero la convivencia les es común a todos. O sea, a todos les interesa que exista una buena relación al interior. Por eso entonces existen unas normas de convivencia que deben seguir para que pues, pueda haber una convivencia. Uno podría decir, bueno, pero si el niño es chiquito, son los papás los que le imponen las normas, son los papás los que les imponen esas reglas. Pero esas reglas, pues primero que todo, pues van apuntado pues precisamente a que haya una buena convivencia. Y en segunda medida, yo plantearía que de todos modos esos niños crecen y cuando son adolescentes empieza un tema de negociación, de llegar a nuevos acuerdos, y lograr llegar a esos nuevos acuerdos debe apuntar a la posibilidad de la convivencia entre los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces, cumplir esas normas, ¿sí? Es de interés de todos los miembros de la familia para preservarse como familia. ¿Sí? Esas normas son un acuerdo de convivencia, no se puede, digamos, llegar y decir que se está buscando tratar de sacarle un provecho al asunto, porque el fin último es poder existir como familia y poder vivir bien. Y cuando se incumple una de estas normas, hay un interés por reparar las relaciones, ¿sí? No vemos, digamos, que alguien incumple una norma y entonces hay que exiliarlo de la casa o hay que imponerle, digamos, algún castigo tan severo que de hecho termine rompiendo malas relaciones. Debe buscarse entonces cómo subsanar las relaciones que se lastimaron, ¿cierto? Y excluir al infractor no es viable ni tampoco deseable, ¿sí? Cuando hay un conflicto al interior, el interés primordial es poder volver como a ese estado anterior de convivencia entre los miembros, ¿sí? Eso es, como les comentaba, la idea de este video es hacer como un poco una profundización. Obviamente no agota la totalidad del tema, ¿sí? Mi interés un poco de ponerles estos ejemplos también de la familia, de los deportes competitivos, es mostrarles que esos paradigmas no son temas necesariamente excluyentes, ¿sí? En un deporte competitivo podemos ver que existen normas que podrían ir más del interés desde lo restaurativo, ¿cierto? Como, digamos, el buen trato entre los jugadores, ciertos gestos, digamos, como para mantener un buen deporte.
Y en la familia también podemos ver manifestaciones de justicia retributiva, ¿sí? El simple castigo, de quitarle, digamos, al niño algunas cosas, ¿cierto? Porque dañó algo, porque perdió el año, ¿cierto? Entonces no es algo que uno esté parado necesariamente en un paradigma u otro, ¿sí? Es algo que es maleable. Nosotros mismos en el día a día, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, podemos estar guiados más por un paradigma restaurativo que retributivo, ¿sí? La pregunta que surge, digamos, o que se busca incentivar desde este curso es decir, bueno, tradicionalmente nos hemos parado desde un paradigma retributivo de justicia, no solamente desde lo jurídico, sino también en nuestro día a día. De hecho, en la familia tradicionalmente se ha manejado precisamente esa idea de justicia retributiva, ¿cierto? Tú hiciste algo malo, entonces recibes un castigo, ¿cierto? Pero entonces la pregunta que se quiere fomentar es, ¿qué puede aportar la justicia restaurativa? Esta visión distinta de las personas, de la sociedad, de cuál debería ser el interés final al momento, digamos, de decidir qué hacer ante la infracción de una norma. Este paradigma, ¿qué puede aportar? ¿Sí? Y qué puede aportar en los múltiples escenarios en los que se podría aplicar. ¿Listo? Pues no me extiendo más. Muchas gracias.